Buenas noches. Finalmente el gobierno comunicó esta semana los aumentos en las tarifas de los servicios públicos. Faltan detalles, faltan precisiones, pero aún antes de esas precisiones y esos detalles, empezamos a escuchar algunas opiniones o algún lenguaje político que verdaderamente suena un poco exótico. Escuchemos. Te corrijo, no es un aumento de tarifa, es una redistribución de subsidio. No es un aumento de tarifa, sino una redistribución de subsidio. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en el gas, en la electricidad y en el agua, lo que estamos haciendo es redistribuir para que aquellos que tienen la posibilidad contributiva hagan mayor esfuerzo que aquellos que no. Bueno, el ingenio siempre en la política parece ser inagotable, aunque suene mentiroso. Porque detrás de la redistribución de subsidios, en verdad, lo que hay es un ajuste. Lo que hay es un tarifazo y así va a quedar sellado de ahora en adelante y sucesivamente, si es que, ojalá no ocurra, haya que hacer nuevos incrementos de los servicios públicos. Esto ocurrió cuando la Confederación General del Trabajo había decidido realizar una protesta. Una protesta que fue numerosa, es verdad, pero fue muy vacía en objetivos, muy vacía en argumentaciones, o si se quiere, muy cargada de argumentaciones elusivas, pero que de todos modos dejó un contrapunto interesante. Escuchemos. Queremos decirle al presidente Alberto, poné lo que tenés que poner, sentá a estos tipos, aplicarle los multas, aplicar lo que tengan que hacer, que los trabajadores te vamos a bancar. No podemos seguir con este nivel de inflación, donde todos los días seguimos perdiendo parte del salario, responsable de los especuladores. Cuando gobernaba Macri, el responsable de la inflación era Macri. Ahora gobierna Alberto y el responsable de inflación son los responsables, los formadores de precios. Bueno, Facundo Moyano, que ya no es diputado, que ya no pertenece al Frente de Todos, pertenece a la familia Moyano, claramente, pareció dar en la tecla. Es decir, bueno, aquí hay algo del discurso político del gobierno y del sindicalismo que no estaría encajando. Ahora, la cuestión es ¿cuánto de esto, cuánto de lo que dice Moyano tiene que ver con lo que la opinión pública percibe y está percibiendo sobre las decisiones del gobierno? Y quizás la CGT haya hecho esta gambeta porque lo que está observando es un gobierno muy débil. Y más que débil, es un gobierno que muchas veces parece ajeno a lo que está pasando. Escuchemos. Y en estos momentos es donde más deben inspirarnos personajes como San Martín, que fueron capaces de tanto. Porque todo lo que digo es cierto, está pasando en este tiempo, pero también es cierto que en Argentina nos estamos recuperando, estamos creciendo y estamos avanzando. Estoy seguro que si San Martín viviera, me diría: Alberto, andate al norte, allí hay que generar igualdad. Bueno, mirando todo este espectáculo, escuchando a todos los protagonistas, sin dudas la conclusión es que existe un permanente desacople en el gobierno entre lo que se dice y lo que se hace. Y existe una enorme distancia, sobre todo, con lo que uno percibe está ocurriendo en la realidad. Escuchemos esto. El problema está en que sin dudas existen intereses de poder, intereses de poder económico. Hay también vinculaciones con familias poderosas, que son los titulares de estos campos. Y bueno, entonces ahí es donde la justicia lamentablemente
no ha actuado de forma, digamos, prudente. Uno podrá decir, bueno, el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandier, finalmente está hablando sobre algo de lo que en verdad está ocurriendo, porque lo vemos desde hace mucho, claro. La cuestión es que Cabandier se refirió a esta tragedia, porque es una tragedia, hace una semana. Y los incendios en el delta del Paraná están ocurriendo desde comienzos de julio. Y es mucho más que eso. Es un fenómeno que viene desde hace años y que tuvo picos muy recordados, como aquel del 2008, cuando se estaba en el conflicto con el campo, o el del 2020, cuando estábamos en pandemia. Y uno supone que, amén de la falta de ajuste con el tiempo, quizá el ministro de Medio Ambiente habló porque el humo ha llegado a Buenos Aires en estos días, hoy mismo, y se huele, y se ve porque es el mismo humo que desde hace muchos años está envolviendo a la política. Así arranca La Rosca. Patricia Bullrich, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien. ¿El bien. humo? ¿La trata bien o lo trata mal? Bueno, recién estoy casi sin respirar del humo que hay hoy. Y acá Mucho adentro, humo. acá adentro también. Acá adentro también. Saludo a mis amigos y colegas y charlamos. ¿Cómo no? Dani, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Tenemos un número maldito que está relacionado con los esfuerzos que tiene que hacer la población para llegar a un determinado nivel de vida. Y después un título que tiene 3 caras, por lo menos. Me parece que hay 2 dudas clave y una sola certeza en el paquete Massa, en esto que estamos viendo en los últimos días, que son las medidas, que bueno, hoy tuvo también un dato importante en la reunión de gobernadores de 13 provincias peronistas, con un mensaje muy claro para el flamante ministro de Economía. Así es. Natalia, ¿cómo te va? Hola Edu, hola Dani, hola a todos. Hoy, ¿qué les traigo? Bueno, vamos a ver cómo desde Venezuela le dijeron títere, pelele al presidente y también sugirieron que le podían decir jalabolas con suerte. Desde Nicaragua le dijeron que era una vergüenza. La pregunta es, ¿quién, cómo defienden al presidente? Porque lo defienden de una manera cuando es Venezuela y Nicaragua y otra cuando habla Estados Unidos. Federico, ¿cómo te va? Hola Edu, buenas noches, ¿cómo va? Bueno, vamos hoy a meternos un poquito en el mundo de la cámpora y a tratar de desentrañar qué es lo que está pasando en la organización liderada por Máximo Kirchner. ¿Hacia dónde va Máximo Kirchner? ¿Qué está haciendo Eduardo Guado de Pedro? ¿Qué está haciendo Andrés Larroque, alguno de los jefes líderes de esta agrupación? Bueno, en un rato tratamos de desentrañarlo. Bueno, y para arrancar vamos a una foto que ya vimos, pero la vamos a poner de nuevo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significaría políticamente dentro de Juntos por el Cambio y dentro de, bueno, todo lo que ha venido sucediendo las últimas semanas, Patricia? Bueno, a ver, Carrió es una dirigente de Juntos por el Cambio que transita siempre un camino, digamos, de plantear temas que están por fuera de los ámbitos orgánicos donde de alguna manera una coalición política de varios partidos tiene que plantear. Y es una costumbre que se ha planteado y en esta oportunidad me parece que hemos decidido decir, bueno, a ver, las cosas que se plantean dentro de una coalición política tienen que estar en el marco de una determinada regla de convivencia, de acuerdos, uno puede pensar y decir lo que crea que tiene que decir, pero hay que tratar de plantearlo sin que el objetivo fundamental y la coalición
política en la que vivimos tenga problemas, es decir, porque todos tenemos que cuidar esta casa común que hemos construido, que es Juntos por el Cambio. Entonces, me parece que en esta oportunidad a una práctica de Carrió, que es decir lo que ella piensa, y no está mal que lo diga, se le dijo, bueno, a ver, vamos a poner las cosas en un determinado orden. Es decir, porque nadie cercena la palabra, nadie cancela su opinión, pero que esa opinión sea una opinión que esté dentro de un marco que sea constructivo para la coalición en la que vivimos. Patricia. Convivimos si queremos llegar al poder y gobernar. Patricia, tal vez sea una cuestión de espejo, ¿no? Pero cuando se desató la crisis en el Frente de Todos, donde, bueno, asumió Massa como superministro y esta imagen de un presidente Alberto Fernández de costado, también se dio la crisis y esta crisis en Cambiemos en términos de opiniones o Juntos por el Cambio. ¿Es necesario que cuando el Frente de Todos esté unido también esté junto Cambiemos? Bueno, parece que es un poco inoportuno, ¿no? Que en los momentos en los que justamente hay todas las cámaras están apuntando y mirando hacia el gobierno. La crisis de convivencia del gobierno es muy fuerte, el presidente es débil, aparece la idea de un poder paralelo, Cristina, es decir, en ese momento es como que nosotros tenemos que mirar y prepararnos para gobernar, es decir, no abrir como un teatro paralelo. Es decir, me parece que no nos conviene eso, que tenemos que entender que hay millones de personas que están confiando en nosotros, en lo que nosotros podemos ser como alternativa de poder, y que esa es nuestra responsabilidad. Digamos que esa alternativa de poder hay que discutirla, hay que pensarla, que tiene que tener conductas, ética, que no es para cualquiera. Digamos, eso yo lo tengo reclaro, es decir, y tengo una posición muy clara respecto a lo que es la forma de acción política o de hacer política o lo que representa Massa, con lo cual estoy muy lejos de eso, lejísimo. Es decir, a mí nadie me puede decir que yo tengo algo que ver con Massa, pero no Massa persona, Massa forma de acción política, ¿no? ¿Estuvo en riesgo en algún momento la posibilidad de que haya un acuerdo entre Massa y parte de Juntos por el Cambio? No, yo creo que hoy Todos Juntos por el Cambio sabe que nuestra virtud política hoy es mantener una distancia simbólica de un gobierno que va por el camino equivocado. Si ellos controlan precios, nosotros creemos que hay que hacer lo contrario. Si ellos tienen un control sobre las exportaciones, nosotros creemos que hay que liberar las exportaciones. Pero Patricia, con una opinión tan contundente esta semana como la de Carrió, ¿crees que ella debe irse de Juntos por el Cambio en este...? No, no, de ninguna manera. Lo que sí creo que es importante discutir, así como en un determinado momento discutimos ciertas reglas de cómo son las incorporaciones a Juntos por el Cambio y demás, hay que discutir ciertas reglas respecto a los vetos que uno puede tener de quiénes están o quiénes no están en Juntos por el Cambio. Esta semana la sensación entre ustedes era que ella se pasó de la raya. ¿Para usted se pasó de la raya, Carrió, con las críticas? Yo creo que cuando uno lo que hace es generar una crisis de credibilidad en la propia coalición que tiene que ganar el gobierno, no es positivo. Ahora, es una práctica que ha planteado Carrió. ¿Estará o no dispuesta a plantearla de otra manera? Bueno, me parece que es importante ese debate. Hay un debate pendiente que se dará. Es decir, y no tiene que ver con lo que ella dijo, porque, digamos, si esto es una discusión política estratégica, nosotros queremos tener algo que ver con el panperonismo, pankirchnerismo, con Massa, yo estoy de ese lado, yo no quiero, no creo que eso le sirva a la Argentina en este momento. Creo que este gobierno tiene que, digamos, siempre nos toma como enemigos, nunca plantea una convivencia democrática seria. Fíjense que al mismo momento que Massa plantea elípticamente, porque está en el Council of America, plantea un diálogo, su señora da a conocer una lista, ¿no? Y escracha a todos los que pagaron tarifas
que, bueno, era normal que las paguen. Ningún kirchnerista apareció en esa lista. Entonces, es como una conducta dual permanente. Y Argentina necesita otra ética, otra moral. Ahora, Patricia, Massa es, por ejemplo, una de las cuestiones que a usted la diferencia de Rodríguez Larreta. Digo, pues usted es precandidata a presidente, quiere ser presidenta. Larreta, si bien no lo dijo tan contundente como usted, es candidato a presidenta. Hay 2 candidatos en el PRO. Digo, ¿cuál es la diferencia entre su proyecto y el de Larreta? ¿Una diferencia es Massa, por ejemplo? Yo creo que hay varios temas que están en debate y que se van a debatir ampliamente cuando vengan las PASO, ¿no? El primer tema es cómo es la profundidad del cambio. Me parece que ese es un tema. Ese cambio es un cambio que se hace con un diálogo que frena el cambio. Se habla con aquellos que te dicen sí, pero no te cambió nada. Bueno, ese me parece que es un debate. El otro debate es, digamos, si vos podés hacer una alianza con sectores que han tenido o que tienen una idea de país muy diferente. Es decir, que se pueden discutir temas puntuales, seguro. Ahora, Massa aumentó 19 impuestos siendo presidente de la Cámara. Siendo nosotros gobierno, nos votó una ley que prohibía los despidos, algo que frena totalmente el empleo. Después votó un proyecto de ley para poner impuestos a los activos, que a todas las personas que tenían un plazo fijo, digamos, terminaron sacando sus ahorros de los bancos. Ahora están planteando un consenso fiscal, que es re fácil ese consenso fiscal. Aumentamos todos los impuestos, ¿no? El consenso fiscal es subimos ingresos brutos, subimos todo, viva la Pepa. Entonces, digamos, el tema es, ¿ese es el país productivo que nosotros queremos? Esa lógica que ha implementado Massa, no. Nosotros vamos para otro lado, por lo menos yo voy para otro lado. Por su respuesta interpreto que usted cree que en este caso, por ejemplo, Rodríguez Larreta no estaría dispuesto a hacer la profundidad del cambio que usted querría hacer. No lo sé. A ver, digamos, estas cosas se tienen que explicitar. Hasta el momento, digamos, si uno lo plantea por sensación, por la sensación que se puede dar, digamos, nuestro proyecto es más tajante, tiene más carácter, es más contundente, y el de Horacio es más dialoguista en un país en el que yo creo que el diálogo está roto porque con quien hay que dialogar te considera un enemigo. Ahora, este es un debate. Después estamos todos en el mismo barco, pero, Patricia, y quien gane va a gobernar y el otro va a tener va a ser parte integrante. Es decir, si a mí me toca en unas PASO ganar, todos los que participaron en esas PASO tienen que estar de la mano gobernando, porque vamos a necesitar del primero al último. Pero de Juntos por el Cambio. ¿Qué va a hacer si Macri hace lo mismo que en 2021 y opta por Larreta en este juego de la política? ¿Se queda o se va? ¿Quién se va? ¿A dónde? Usted. No, yo no me voy a ningún lado, yo soy de Juntos por el Cambio. A mí me parece que esto no es definición de, digamos, uno le habla a la sociedad. Cada uno intentará buscar la mayor cantidad de apoyos posibles en todo sentido. Ahora, no es lo determinante es tu relación con la sociedad. Ahora, yo lo llevo un pasito atrás, que es lo que hablaba recién. Sobre la característica del cambio que habría que ejecutar y sobre cuál es la masa crítica que se tiene para ejecutarla. Mi duda o mi pregunta es, ¿la sociedad está preparada para el cambio que ustedes piensan, o por lo menos que piensa una parte, en términos de la profundidad que habría que hacerlo? Primero. Segundo, Sí. ¿se puede hacer un cambio en un país con estructuras tan corporativas, entre ellas representada en parte por el peronismo? ¿Se puede hacer en contra de eso? Bueno, en primer lugar, yo creo que la profundidad del cambio hoy está en la sociedad, más inclusive que en la dirigencia. Es decir,
cuando la sociedad contesta que la inflación es producto de la emisión, que no se puede vivir con más planes sociales de manera permanente, que tiene que haber cultura de trabajo, que tiene que haber empleo, que los impuestos tienen que ser bajos, que no se puede seguir subsidiando todo. Es decir, esa conciencia social ha cambiado muy fuerte y uno lo ve, por ejemplo, en los jóvenes que tienen un concepto totalmente distinto. Sienten al Estado como un peso en un país que siempre ha tenido una relación, quizás lo único que queda a salvo, pero por lo institucional, no por lo que significa hoy, es la educación. Aunque se cree que la educación no está al nivel que tiene que estar. Entonces, yo creo que hay una oportunidad de cambio muy profundo. El segundo tema, con el peronismo, salir de la sociedad corporativa es imposible. Es decir, ¿por qué? Porque... Entonces hay que enfrentarla. Y porque son los que la han construido y de lo que viven y de lo que mantienen su poder. No solo el peronismo, seamos justos. No solo el peronismo, es decir, justamente el contagio de la hegemonía de una idea de la política ha generado que muchos vayan atrás. Entonces, la ruptura cultural no es solo para el peronismo, es más profunda. Eso es lo que dice ahora, por favor. ¿Se puede gobernar? Digo, porque hasta ahora lo que ha demostrado las coaliciones es que se puede ganar elecciones, pero para gobernar es necesaria una masa crítica de poder que por ahí sin el peronismo en la Argentina no se puede lograr. Bueno, digamos, depende de lo que uno quiere. Si uno quiere generar un cambio de verdad, si uno quiere administrar lo que tenemos, necesita el peronismo. Si uno quiere hacer un cambio de verdad, va a tener que tener conflictos y se va a tener que enfrentar y se va a tener que animar a buscar determinados aliados. Algunos van a ser aliados, otros no. Se dividirá el peronismo. Habrá algunos que entenderán, como fue el caso de Pichetto, que entendió que quiere un país abierto, capitalista, con empresas. Entonces, habrá muchos así y habrá que jugar con esa división para poder lograr que los argentinos tengamos un país con trabajo, con empresas. Tenemos la tasa de empresas más baja de todos los países, digamos, similares en tamaño a la Argentina. Entonces, necesitamos capital, necesitamos empresas, necesitamos trabajo y no lo vamos a hacer repitiendo el modelo que nos ha llevado a esta decadencia. Bien, hay que animarse a cambiarlo. ¿Cómo convence Juntos por el Cambio a la gente que los ve como parte de la casta, igual que el Frente de Todos? Un discurso que Milei aprovechó, que por ahí ahora Milei no sé si lo tiene a su favor hoy, pero sí lo introdujo. Y Carrió, con sus críticas, también mete a la casta. No sé si ella es inocente en esa casta, pero introduce el factor de que Juntos por el Cambio también está sucio. Yo no creo que la sociedad nos vea como parte de la casta. Y en mi caso lo siento totalmente contrario, al revés. Digamos, yo que soy una política de muchos años, estoy como al margen de esa lógica y me lo dice la gente todo el tiempo. Entonces siento que cuando uno, digamos, no quiero hacer nada contra el nombre del programa, ¿no? Pero cuando uno no participó de una lógica, ¿no?, corporativa, rosquera y qué sé yo. Bueno, todos sabemos que en algún momento se pudo haber participado. Por supuesto, pero lo que digo es, digamos, siempre he tenido como una soledad política en ese sentido, ¿no? De no participar de esa idea. Entonces, yo no me siento así. ¿Se siente cómoda con Milei? Yo me siento cómoda en Juntos por el Cambio. Creo que cuando uno construyó una herramienta potente que tiene 116 diputados, senadores, gobernadores, intendentes, que tiene la capacidad de generar un cambio, que se autocriticó de los problemas que tuvo en su gobierno y que hoy está dispuesto a dar la pelea por un cambio real, me siento cómoda ahí, porque todos sabemos que las fuerzas políticas no son la suma de uno o dos individuos. Las fuerzas políticas que gobiernan un país son algo bastante más potente. Y creo que haber logrado esto, haberlo mantenido, a pesar de perder las elecciones, ganar las primeras elecciones de medio término, haber terminado la gestión, nos ha puesto... hoy el país
tiene un equilibrio político que ¿cuántas veces lo tuvo? Nunca. Desde el 83 ganó Alfonsín, el radicalismo se fue a pique. Después ganó De la Rúa, el radicalismo se fue a pique. El peronismo volvió con fuerza. Y así fue. Ahora, Patricia... Entonces, es un momento, es una oportunidad difícil, pero es una oportunidad. Uno tiene la impresión que en algún punto, y si repasamos este año, hay bastante de eso, en algún punto ese equilibrio se transforma en parálisis. Es lo decía Portantiero, el empate hegemónico. Es decir, hay un gobierno que débil y todo, tiene una estructura, sobre todo una estructura de manejo del Estado muy fuerte, junto por el cambio consolida una unidad. Ahora, lo cierto es que, por ejemplo, el Parlamento este año sancionó 2 leyes, en un año no electoral, porque este año no es electoral. ¿Cuántas leyes tiene que sancionar un Parlamento? Nosotros tenemos 27.000 leyes. Yo sancionaría... Bueno, perdón, yo le puedo decir una. Por lo menos se podrían ocupar de tratar la ley de humedales que tiene una década. Bueno, alquileres. Digo, alquileres. A ver, yo sinceramente creo que nuestro Parlamento y nuestro país tiene muchas más leyes de las que debería tener. Y muchas de las cuales son contradictorias entre sí y se traban. Yo, al revés, pienso que nosotros tenemos que ir a un modelo donde nuestro Parlamento, nuestro bloque, trabaje en bloque y no cada diputado saque todos los días un proyecto para ver quién saca más proyectos. Es decir, los proyectos que necesita un país, en realidad, no son tantos ni tan complejos. Necesita sus leyes penales, necesita sus modelos impositivos, necesita sus modelos de relaciones federales, necesita su modelo educativo, su modelo de salud y después tenemos miles de leyes que no sirven para nada, que cuando uno las mira dice, a ver si vamos a empezar a tener no una carrera de ver quién tiene más leyes, sino leyes que le sirvan al país. Patricia, usted... Con lo cual, mi idea es al revés, derogar un montón de leyes, está muy derogarlas. Bien, está muy bien. Porque no sirven. En ese caso, me parece, es una opinión, podemos estar todos en desacuerdo, en ese caso habría que replantear la conformación de las cámaras que tenemos. Es que si hay menos leyes, en lugar de aumentar el número como ahora me parece que se viene la discusión por el nuevo censo, la cantidad de habitantes, etcétera, etcétera, bueno, si van a hacer menos leyes, tengamos un Congreso más austero. Es una posibilidad, también es una posibilidad que todas las provincias avancen como avanzaron algunas provincias a una sola Cámara. Distinto es en la Nación, porque la Nación es más compleja, maneja temas de más complejidad, la elección de los jueces, la Corte Suprema de Justicia, en el Senado. No creo que sea un tema de números, pero puede ser también que lo discutamos, porque si algo tiene que ser el próximo futuro es la austeridad total y absoluta. Es decir, la ejemplaridad es lo que nos va a permitir, porque va a haber que tomar decisiones difíciles. La ejemplaridad, la austeridad van a ser herramientas políticas de mucha potencia. Patricia, usted recién hablaba de las posibles pasos del próximo año, que usted, por supuesto, quiere ser candidata. ¿Su candidatura depende de la candidatura de Macri? No. Porque usted hace varios meses ya, no sé si fue en el verano o antes, en Estados Unidos, en una gira que hizo importante, deslizó que Macri no iba a ser candidato. Después, hubo... Bueno, es que no lo digo más, porque es su decisión. No le pregunto si va a ser o no, porque no lo va a decir ahora. ¿Su candidatura está atado a si Macri es o no candidato? No. Yo creo que, digamos, nuestra fuerza política, que es el PRO, podrá debatir o discutir si existe una posibilidad de que se presenten 4 o 5 candidatos, si podemos hacer algo más racional o no. Ahora, digamos, si yo creo que hay una forma de acción política de jugarse en la Argentina, la voy a jugar. Entonces, si yo dependiese de eso, no sería serio lo mío, no sería serio. Ahora, uno... ¿Lo habló con Macri? No. Es que no es un tema de que yo lo tenga que ver o no, porque, digamos, si es una decisión en la que cada uno tomará su decisión dentro del PRO, dentro de Juntos por el Cambio, y después entre todos evaluaremos. También puede ser que
haya otros candidatos de Juntos por el Cambio que sientan que no están en condiciones de competir y no compitan. Entonces, hasta el año que viene, todo eso va a quedar en una situación en la que todos tenemos que avanzar y hacer crecer al espacio. Pero molesta... Pero ya tiene un perfil de quién puede ser su segundo, su candidato de segundo en la fórmula, en la PASO. Me parece que hay un elemento fundamental que nosotros en nuestra primera gestión no lo llevamos a fondo, que es que tiene que haber coalición. Es decir, si hay un partido que está solamente en el Parlamento, es más difícil la comprensión de las políticas que un gobierno tiene que llevar. Entonces, me parece que tienen las fórmulas cruzadas. Realmente importante, por eso es un número mayor. 173. Perdón, yo ya estoy perdido con los números, no por el número maldito, sino digo, ¿cuánto está el salario promedio y el mínimo en la Argentina en este momento? Porque en parita más o menos, digo, más o menos hay una idea. No, el salario promedio debe andar por arriba de los 60.000 pesos. Promedio. Promedio, sí, debe andar bastante por arriba de los 60.000 pesos. Pero lo que tenés es esto... El salario mínimo se discute el lunes. El salario mínimo se discute el lunes. Es verdad, es verdad. Sí. Es verdad. Pero bueno, esto forma parte de lo que es la inflación, forma parte de lo que te decía, son el paquete que está presentando Sergio Massa, que empieza a presentar Sergio Massa, un Sergio Massa que entre otras cosas... ¿Es un paquete o es un paquetito? Bueno, hasta ahora lo que ha anunciado es el aumento de tarifas, esto se ha concretado. Lo único. Que es un galimatías que todavía no sabemos cada uno se entiende cuánto muy bien, nos ¿no? van a aumentar las tarifas. No, redistribución de Perdón, subsidios. Sí. no, para industrias todavía no está, Todavía no está definido y para los consorcios tampoco. Parece que para los consorcios, en el caso de la luz, no va a haber aumento, pero en el caso del gas, sí está. Y además había confusión de si los consorcios son grandes, chicos, medianos. y el algo- otro tema es Caos. si ya el agua se sabe que no, el otro tema es, por ejemplo, si la luz llegan a aplicarlo a partir de septiembre o no, porque la implementación es bastante compleja, por lo menos las empresas distribuidoras dicen eso. La implementación es bastante compleja, pero hasta ahora, bueno, es una medida que ha tomado el tema de la suba de las tarifas, junto a la suba de 9,5 puntos de la tasa de interés, y junto a la definición de que va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que va a cumplir con un déficit de 2,5 puntos del PBI. Hoy ese déficit está en 3,4, o sea, todavía tiene que hacer un ajuste, y entonces ahí la duda es ¿por qué dónde? va a decir el kirchnerismo, y la duda empezó hoy Ahí. en parte con la Claro. reunión de 13 provincias, 13 gobernadores, liderados por En La Axel Plata. Kicillof, en La Plata, exactamente, donde emitieron un documento diciendo, bueno, hay que tomar medidas para Sí, bajar la pero inflación, y atención, conmigo sigan con no la te obra metas, pública. ¿no? Claro, Ah, con la mía claro. no te metas, Claro. porque hay que seguir con la obra pública. Eso por un lado. Todos los gobernadores están, además, pensemos un poco en el organigrama político, todos, mayoritariamente, después vamos a ver el calendario, porque todavía no está, pero todos se despegan de la elección nacional. Todos. Y bueno, sí, como todos se Salvo despegan... Buenos Aires, me parece, Bueno, ¿no? como Claro. todos se despegan, Mm. lo que quieren es, bueno, déjame mi parte, pues yo tengo que hacer campaña. Sí, bueno, esa es una de las dudas. ¿Qué va a decir Cristina Kirchner y que hasta ahora está en silencio, ¿no? Respecto de las medidas bueno, que está tomando Sergio Massa en términos de las tarifas, en términos de la suba de la tasa de interés y en términos del acuerdo con el fondo? La otra duda fundamental que hay es, bueno, ¿cuándo la Argentina va a devaluar? Digo, está claro que hay una expectativa de que, bueno, iba a asumir un nuevo ministro y que esto iba a posibilitar modificar el tipo de cambio y generar la liquidación de las divisas, ¿no? Del sector agropecuario. Esto No Massa se dijo que estaría no dando, va a ¿no? devaluar, no, Ayer- dijo que no lo va a hacer, que no va a haber un salto Ayer, Dani, fuerte, pero lo que hay es una aceleración, ¿no? Ayer un funcionario muy importante me dijo,
no está en la mesa la palabra devaluación. Se los dijo existe. también, Dani, a los que vos conoces muy bien, a los empresarios norteamericanos, estadounidenses del American Chamber, Sí. con las que estuvo reunido, descartó también la devaluación. Sí, la descartó la devaluación, Dijo. pero hay un tema, que es que si la Es brecha cambiaria... es la naturaleza, ¿no? No, Claro. el tema es si la diferencia entre el dólar oficial y el dólar, los dólares libres, ¿no? Que hoy un dólar libre cuesta 300 pesos o 295 pesos en el blue, y la diferencia está por encima del 100%, está en el 120%. El problema es que con esa brecha es muy difícil que alguien liquide un dólar a menos de 90 pesos, de los exportadores del sector agropecuario. Y entonces, con esa brecha lo que tenés es que nadie liquida dólares y a la hora de fijar los precios se hace con el dólar más alto, porque hay incertidumbre respecto de cuál va a ser el tipo de cambio, el dólar que va a regir en la economía en el futuro. Esas son las dos, me parece, dudas más grandes. La certeza, a esta altura ya parece claro, después de 2 semanas de no Llega el nombrar viceministro. el viceministro de Ahí Economía. está. Exactamente, que la política va a ser esto que se denomina como, bueno, lo vamos viendo, vamos a poner Pero ¿cómo entre no? comillas. Pero no asume lo la vamos semana que viendo. viene. Rubinstein. Mira, Rubinstein está, ¿Sigue afuera? está abajo No, de ya 4 ya capas, volvió. no quiere hablar, nadie habla de él, Pero y hay voceros del masismo que viven diciendo, sí, ya está Rubinstein, ya está Rubinstein, viene. está Rubinstein. El tema es que, Bueno. falta poco para tener que ir a hablar con el Fondo Monetario Internacional, y sin viceministro de Economía, y aparte que hable fluidamente inglés, se hace por ahí. Se hace difícil, ¿no? Quizás lo deja de suplente cuando se va a Estados Unidos, Massa. A Rubinstein. ¿Massa no habla inglés? Pero, no sé. Sí, Me parece que un se poquitito. entiende, No sé, no sé, lo no sé. entiende. No, puede ser. Sí. No La verdad no importa. lo sé, pero bueno, nada, un canciller. economista que explique, Sí, claro. digo, el equilibrio general, qué pasa con la emisión. No, una qué cosa pasa es con el la inglés eléctrica. básico, otra cosa es el inglés técnico. Claro. No es fácil, no es fácil. Federico, Eduardo. ¿qué Tenemos pasó? una foto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con las alianzas? Pues se discutió mucho de las alianzas esta semana, ¿no? Sí, mira, elegimos una foto, mira, ahí la tenemos en pantalla. Mario Seco, intendente de Ensenada, y una puesta en escena que la verdad que no es muy habitual. Máximo Kirchner, Andrés Larroque y Eduardo de Pedro. Eduardo de Pedro. Diría que hoy 3 de los más encumbrados líderes de la cámpora, por supuesto Máximo Kirchner, el jefe. Digo, no es habitual porque no suelen mostrarse los 3 juntos. Y a mí me parece que esta foto que estamos viendo, que fue el lunes en Ensenada, en un acto en la provincia de Buenos Aires, fue en respuesta a una larga estadía que Máximo Kirchner tuvo en el sur, en la Patagonia, de 3 semanas, que despertó todo tipo de especulación. Río Gallegos tuvo. En Río Gallegos, sí, Sí, señor. sí. Pero más larga de lo habitual, de lo que suele estar al menos Máximo Kirchner, en medio de un proceso de reconfiguración de la cámpora que está discutiendo puertas adentro. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Bueno, Porque la realidad yo te es que... digo algo de alguien que lo frecuenta. Sí, Máximo Kirchner no está contento, no. por decirlo de alguna manera. Yo te sumaría que tampoco están contentos los otros 2 que están en esa foto. Puede ser, yo esa no la conozco. Y de hecho, es tal el debate interno y tal los dilemas que hay dentro de la cámpora, que por ejemplo, mientras hoy Andrés Larroque, en un tuit, criticaba de algún modo lo que pidió ayer, ahí lo vemos, de tranquilo Mark Bryden, sí. hablando de aquel lema de Bryden o Perón, por lo que dijo Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos, ayer en el Consejo de las Américas, diciendo a la oposición, bueno, haga la coalición ahora, empiecen a Claro, no juntarse. esperen. Ahora, mientras No fue Larroque muy oportuna No, la verdad que no fue declaración. oportuno. Objetivamente, no fue muy No, oportuno. la verdad que no. Ahora, mientras Larroque tuiteaba esto, Guado de Pedro cenaba con Stanley, Tal con cual. el Consejo de las Exactamente. Américas. Entonces, me parece que hay un proceso interno de la cámpora de, bueno, la marca de la cámpora por ahí ahora ya no Y te doy otro dato. La es como cámpora antes. no estaba como protagonista del encuentro donde uno presume que debería estar la cámpora, que fue el de la CELAC, y se quedó Alberto, el de la comunidad de, de estados latinoamericanos y caribeños, que uno puede decir el grupo de Puebla, la izquierda, la centroizquierda, la cámpora, que estaba fuera de ese... Sí, claro. Bueno, Era de otro Cafiero, dato de Alberto Fernández. de algo que pasó esta semana, que pasó y ya pasó. Pasan tantas Pero, cosas, además. bueno, había habido un diálogo con Pablo Moyano para que la cámpora movilizara, y la cámpora no movilizó el miércoles. No movilizó. No me voy. Movilizó. No movilizó.
Era difícil ver a la cámpora con la CGT igual, ¿eh? Bueno, ahí Era raro. el curso era Pablo Moyano, que es el costado más camporista, digamos. Bueno, una novedad por ayer, ser- por una ser- novedad sí, ayer que Walter efectivamente. Correa, que es un dirigente de la CGT, secretario de la CGT, ha sido designado como ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, un gesto también al sector de Máximo Kirchner. Y te doy el último dato, cortito, el lunes hubo una reunión de intendentes del Gran Buenos Aires, me dijeron con los ánimos bastante caldeados, y ya todos pensando, lo hablamos acá el viernes pasado, el Peronistas. anterior, peronistas por supuesto, encabezado por Martín Saurralde, que entre paréntesis, me parece que la sociedad con Máximo Kirchner empieza a mostrar ahí algún pase de factura muy incipiente todavía. Recordemos que en Provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner desembarca en el PJ de la mano de Insaurralde. Exactamente. Ya todos los intendentes pensando, bueno, en algún momento volvemos a los municipios. En ese contexto, ¿cuál va a ser el rol de la cámpora en el Gran Buenos Aires el próximo año? ¿Va a tener lugar? ¿Va a ganar algún municipio? Bueno, está complicado. Quilmes. Quilmes está complicado. Hurlingham, habrá que ver qué pasa cuando Juan Zabaleta vuelva al municipio, hoy transitoriamente gobernado por Damián Celsi, que es de la intendente de la cámpora. Exactamente. Bueno, ¿y el presidente en qué anda? Bueno, además de cantando vidalitas y demás. Estuvo en Chilecito esta semana, ¿no? Exacto. La actividad cumbre doméstica fue Chilecito y la internacional fue la CELAC. La CELAC. Donde Con Pepe atraso. Mujica dijo, así como estamos no somos nada. Y seguirán siendo lo que dice Pepe Mujica por ahora, porque está bastante difuso el tema. Alberto Fernández ayer, lo que pasa es que a su vez repite sus, ahí lo tenemos, Alberto Fernández, con algo que te quiero decir. Él repite su discurso contra los bloqueos, contra el bloqueo de Cuba, contra el bloqueo de Venezuela. No se mete demasiado con Nicaragua, hay tensión y distancia con Nicaragua, pero lo que está pasando es que defiende a aquellos que lo insultan. En el medio hay que traer, hay que cruzar. Es un hombre piadoso. No, hombre. Podría ser casi, Psicológicamente habría que analizarlo. eso, podría ¿no? ser casi el Papa Francisco. Nunca hizo ¿no? terapia. No, No, Se no, jacta de que nunca hizo terapia. ¿Quién se jacta de lo mismo? La vicepresidenta. Exactamente. 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 Ah, Que se Bueno. está mudando. Continúa Natalia, De te barrio. interrumpimos. Se va de Recoleta al sur. Bueno, el presidente Alberto Fernández cerró ayer este seminario de la comunidad latinoamericana, bueno, de latinoamericanos y caribeños, en una semana muy turbulenta, en unos días muy turbulentos. Le han dicho pelele, títere, lo hemos visto acá. Perdóname, ¿cuál sería la traducción de jalabolas? Jalabolas es un término... Vos sos caribeña. Sí, pero es venezolano y remonta a un hecho que es que los... Chupamedia, ¿no? Quiere decir chupamedias. No, actitud servil, data de un momento del siglo XIX, los presidiarios iban con grilletes, se dice, claro. y unas bolas. Sí. Que claro, sí, sí, sí. tenían que hacer trabajo. En ese momento sí se trabajaba, se hacía Claro. trabajo. Se cobraba el plan y se trabajaba. No, eras presidiario y tenías que trabajar. Cuando tenían que ir a trabajar en fila, las bolas le pesaban mucho, las bolas Ahí del está. grillete. ¿Y qué pasaba? Los que estaban en mejor posición, pagaban, hacían como, tenían poder, y los que tenían menos poder le levantaban las bolas. Entonces, esa actitud servil... Yo te pediría que no sigas con el detalle. No, En todo eran- caso, dale con la explicación de... La cuestión es que el jalabolas era el que le llevaba las bolas al presidente. superior. Al Claro, superior, al que superior. tenía más poder. Y en este caso al presidente, que no le dijeron, lo más gracioso de todo es que no le dijeron jalabola, le dijeron, y no le digo jalabola. bueno. O sea, podría decirle cosas peores. Todo esto por el enojo de los venezolanos con la situación del avión de Entrasur, que sigue retenido bajo la figura del secuestro legal del juez Sí. Federico Villena, con los tripulantes venezolanos e iraníes retenidos, no están detenidos, con pasaporte tomado, no pueden salir del país. Esto ha enojado mucho a los venezolanos y a Daniel Ortega, que le ha dicho vergüenza. En el medio, Venezuela vive una situación de represión con ataques a obispos, a la No, iglesia. Nicaragua.
perdón, Nicaragua, Sí. quise decir al Sí. traer a Daniel Ortega a la mesa, que le dijo a Alberto Fernández también por el avión que era una vergüenza. Nadie del gobierno, hubo una nota ahí medio rara mientras Capitán Echa, el embajador en Managua, está de vacaciones, que dicen que protestaron, pero la vocera no lo defiende. Y hoy... No y ayer- protestaron en la asunción de Daniel Ortega cuando asumió por última vez. Pero es una cosa Está Beligani. extrañísima de política exterior. También ayer ver al presidente y a toda la región que lo apoyó a la CELAC con los vecinos, trayendo a la oposición de centroizquierda, de aquellos vecinos que son liberales, poniéndoselo en la mesa y recibiéndolos como grandes figuras, muy rara. Y peor aún, y con esto te cierro, pidiendo por el triunfo de Lula y hablando contra las intervenciones y los injerencismos. Entonces, es un descalabro. Es, como dice la doctrina, la política exterior es reflejo de la política interna. Ya está. Total. Pero, Dani. no, yo te digo que el poder estresa a Alberto Fernández, a Massa, a Cristina, a todo. Pero perdóname. Pero A cuando ver. uno genera y desata una decisión que se traslada en una crisis muy importante, digamos, a partir de que este hombre se fue del gobierno. El gobierno se cayó. Se cayó. Ahí está. Desapareció, se cayó Alberto Fernández. ¿Y dónde Y está? ahora está, A mira. ver. Mirá, lo vemos Mirá. al ex ¡Epa! ministro Martín Guzmán. ¿Qué es esto? Figueroa Parque- Alcorta. Parque Figueroa Pereira, hola, Alcorta, ¿no? mirá. Ah, haciendo un Figueroa poquito de... Y Sucre, cerca de una gran confitería que hay por ahí. Sí, que- claro. Sí. Ahí parece que Natalia va a esa confitería. Sí. Sí, No, pero- la tomó un amigo la Bien. foto. Ah, mirá vos. Eh, Pero ahí está, mirá mirá. vos. Tomando así Tranquilo, un poco de Guzmán. aerobismo, Bueno. Martín Guzmán, tranquilo, después de que... Bueno, tiene tiempo Bueno, ahora. ¿eh? Tiene tiempo. Sí, Está en una consultora, dice. tiene tiempo. Armando. Debe estar un poquito menos estresado que antes, ¿no? Sí, sí. Sí. Y el presidente también, me dicen, ¿eh? Aunque no Sí. lo creas. ¿Sí? ¿Está menos estresado? Bueno, canta. Bueno, ya tiene menos trabajo. Bueno, de hecho se ha desentendido en muchas Claro. cosas. Pero bueno. Bueno, nosotros vamos a una tanda y a la vuelta, como siempre, jugamos Vamos a las cartas. a las cartas. Y estamos de vuelta. Estamos de vuelta, sí. Estamos de vuelta. Tenemos Las cartas. Tenemos que jugar, Dani. Sí, y la vos carta. sos el que tiene el mazo. No, sí, bueno, vamos dando. ¿Vamos dando? Vamos dando. Vamos dando. Hoy es una situación especial, ¿eh? Una situación ¿Por especial qué? porque yo creo que va a salir algo bueno, no, va a salir algo, un 4. Mirá, un 4. Da. ¡Epa! ¡Opa! Un 4 para 3 Epa. y no hay Maldón. Maldón, expliqué. ¿Qué es esto de Maldón? 3, 4. Explícalo, Daniel. Claro que no lo A entiendo. Natalia. Explícalo que Natalia está desconcertada. Escucha, que Natalia- Federico algo sabe Bueno, porque va vos a la no sabés que pulpería. hija la bola, yo Exactamente. no sé qué es Maldón. Claro, ya No, no. yo te pregunté qué era. No. El tema del Maldón es en el juego del truco. Bueno, cuando uno recibe 2 4 y un 5, que sería como el menor valor del juego de las cartas, de ese juego de cartas, se puede pedir Maldón. Barajar de y nuevo, por lo barajar, tanto dar se la baraja de nuevo y se da de nuevo y se da las cartas. Pero- en este caso hay no. Maldón, son 3 4. Sí, pero ellos no lo pueden pedir. No, ellos no lo pueden pedir. No, ninguno. no le vamos a Ninguno de retirar, los tres no lo le puede vamos a pedir. retirar No. los 4. No, uno es Santiago Cafiero. Claro, Canciller, pero bueno. Esto lo sabe bien Natalia. Hubo una pasó? ceremonia en Cancillería, aparentemente pusieron la bandera de Dinamarca cuando fue el embajador suizo. Exactamente. Bueno, son Error parecidas. que no se le puede permitir a un buen Es diplomático. muy bueno lo de Federico. ¿Eh? Son ¿Qué dijo? parecidas. Son parecidas, sí. y Si ponían la de tiene rojo, Suecia, la- si ponían la de Suecia era otra cosa, Vuelva ¿no? a su Pero puede casa, pasar. Federico. Si usted es un diplomático, no se puede Ah, por confundir. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahí está. El segundo, Oscar Laborde. Oscar Laborde. El embajador argentino en Caracas. En Caracas. Que ¿Voy asumió yo? la... Ah, no. Dale, explícalo. Muy breve. Viene diciendo... Se viene poniendo de embajador del destino el que representa y no de la Argentina. Bueno, lo mismo que Esta semana- a Sabino Bacanarraja. Claro. Es Y a embajador de Raimundi, Venezuela en Venezuela. Basteiro en Bolivia, varios así. Con Bueno, Alicia- pero en con esta- Alicia Laborde Castro en iba a este pasar lo mismo. caso Dijo que el avión está secuestrado. está en la figura legal, pero él lo dijo como opinando y además agregó que era una injusticia. Ayer en su conferencia de prensa, la portavoz del La- presidente dijo, Sí, señor. gran embajador. Excelente, además. ¿Qué va a decir si lo nombró Cristina? Bueno. Y Dani, para En fin. vos te queda la titular de AISA. La titular de AISA que habló, bueno, de lo que vos abriste el programa, Sí. ¿no? El tema de que no se trata de un aumento de tarifas, ni de No. un tarifazo, solamente de redistribuir
subsidios. ¿Qué diría Guzmán? ¿Eh? ¿Qué diría Guzmán? Sarasa. Bueno, tiene otro nivel de zaraza, Guzmán, ¿no? Pero en este caso es como hablar de la sensación de la inflación, ¿no? O de la percepción, que la inflación es una percepción o es una idea. Don Bolini le pegó en el palo, ¿eh? Pues estuvo ahí, pero en este caso, claro, es decir, no, y aparte, no solo dijo que era una redistribución de subsidios, sino dijo, no es un aumento de tarifas, sino una recomposición de la distribución de los subsidios, ¿no? Muy bien, le mandamos a cada uno 3-4. la carta, no tienen derecho al Maldón. Nosotros volvemos el viernes a las 21. Gracias, ¿eh? Chao, buenas noches. Buenas noches.